Lo de ayer, ¿sí? Ya tenemos un panorama más amplio de lo que estamos haciendo para el cálculo de las condiciones iniciales de los elementos capacitor e inductor, ¿sí? De este libro, estamos en la página 325, este libro también se los pasé a ustedes para que lo bajaran, ¿sí? De Introducción a los circuitos eléctricos de Dorf de Boda, ¿sí? Bueno, entonces en la página 325, un poquito antes empieza este tema, ¿sí? Hay muchos libros para consultar cuando hay dudas, ¿sí? Bueno, entonces ahorita, déjenme mostrarles que es ahora sí para entender más sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Este caso que viene aquí, sí, la respuesta de un circuito de primer orden a una entrada constante, que es lo que estamos haciendo cuando ves es una señal de corriente directa, ¿sí? Entonces aquí tenemos R1, R2 y R3, pero sin embargo dice que el switch se va a cerrar cuando T sea igual a 0, ¿sí? Entonces, en un principio, tanto R1, R2 y R3 están funcionando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para proporcionarle energía a el capacitor. Aquí viene en color azul. Aquí lo tenemos en color azul por el simple hecho de identificar que de lo que está en color negro sí podemos hacer pues algo parecido a un equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces aquí tenemos que maneja un voltaje al circuito abierto B o C, ¿sí? Sería igual al equivalente de Thevenin. Y esta RT pues es el equivalente de R1, R2, R3. ¿Para qué hacemos eso? Pues para tener un circuito más sencillo de resolver, ¿sí? Entonces, teniendo este circuito más sencillo de resolver, pues ya es fácil encontrar el voltaje inicial del capacitor, ¿sí? Entonces, siempre nos debe de quedar claro, por eso ayer que preguntó, ¿era Alpizar? Alpizar, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, profe. ¿Eras tú el que hiciste la transformación de fuente que dije que era incorrecto? Sí, fui yo. Bueno, entonces, una transformación de fuentes o sacar un equivalente de Thevenin, sí, es tomar, sí, elementos, pero que ya no haya nada a la izquierda. Nada, 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 nada. No debe haber algún otro elemento a la izquierda, porque si no la cuestión de proporcionalidad entre este circuito y este ya no se cumple, ¿sí? Entonces, a la izquierda de la fuente no debe haber ningún otro elemento, ¿sí? Todo es a la derecha. Bueno, ahora sí que a la derecha, ¿sí? Entonces agarro todos los elementos, ¿sí? Que hay a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo pudiera haber agarrado en primera instancia BS y R1 y hago una transformación de fuentes y luego con R2 otra transformación de fuentes y luego con R3, sí, si es que yo quisiera hacer eso. Pero bueno, aquí en este caso pues es más sencillo sacar un equivalente de Thevenin, sí, entre todo lo que está en color negro y aquí ya lo tendríamos, ¿sí? Entonces, para que no se nos olvide, no debe de haber nada aquí a la izquierda, ¿sí? ¿Queda claro? Para poder hacer transformación de fuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la equivalencia de circuitos, como hemos dicho, esta I de T es la misma que la I de T que circula en el circuito original, por eso son equivalentes los circuitos, ¿sí? Y esta B de T tiene que ser igual a esta B de T que está en el circuito original, ¿sí? Esto ya lo hemos comprobado. Ahora, igualmente, teniendo el mismo circuito, pero ahora con un inductor, pues ahora en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues la variable de interés es la corriente del inductor, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo, pero ahora en lugar de llamarse equivalente de Thevenin, tenemos un circuito equivalente de Norton, que es una fuente de corriente y un resistor en paralelo, ¿sí? Entonces, de eso, pues no hay problema, para sacar esos equivalentes de Thevenin y Norton, ¿sí? Y ya con eso, pues ya tendría el voltaje en el inductor y
con eso ya puedo calcular fácilmente la corriente en el inductor, ¿sí? Bueno. De aquí, no me dejen aquí acá, y esto no. Bueno, aquí, este ejercicio, aquí está la explicación, si nosotros ya, vamos a lo concreto. Si tenemos el circuito original, que es este, ¿sí? El A. Entonces dice encontrar el voltaje del capacitor después de que el switch se abre en el circuito mostrando la figura tal. ¿Cuál es el valor del voltaje del capacitor? También 50 milisegundos después de que el switch se abre. Bueno, es una cuestión que se calcula rápidamente, ¿sí? Entonces lo que nos pregunta es calcular el voltaje del capacitor, ¿sí? Este voltaje inicial, es decir, este switch T ha estado cerrado por un largo tiempo, es lo que indica este dibujo, ¿sí? O sea, el switch está cerrado. Entonces, tenemos dos fuentes de alimentación independiente que están suministrando energía al sistema, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo esta fuente y tengo esta otra fuente, ¿sí? Entonces, el circuito original es 8 volts, 10 kilos, 2 microfaradios y la fuente es de 2 volts, ¿sí? Ahora, queremos saber a qué voltaje se carga el capacitor. Aquí, bueno, aquí lo que vemos ya de manera concreta es que por el simple hecho de que esta fuente de voltaje esté en paralelo con el capacitor, pues ya el voltaje del capacitor va a ser 2 volts, ¿sí? Esta fuente pues ya no le va a proporcionar energía, ¿sí? Porque aunque nosotros hagamos los cálculos por medio eh, de transformación de fuentes para ver cómo actúa esta fuente de 8 volts y hago una transformación de fuente a fuente de corriente, ¿sí? Llegaríamos a la misma conclusión de que si le proporciona los 2 volts al capacitor, porque eso es lo que queremos, si el voltaje que almacena el capacitor, pues sería esta fuente, ¿sí? Igualmente, si yo hago el procedimiento de superposición, ¿sí? Llegaríamos al mismo resultado. ¿Sí queda claro? De la siguiente manera, miren. A ver, para que entiendan, bueno, para que nos quede más claro superposición y saber por qué esos 2 volts se cargan aquí, pues vamos a hacerlo. El circuito sería esto, para calcular las condiciones iniciales del capacitor. Lo que yo quiero encontrar es el voltaje del instante cero, ¿sí? Y ese es el circuito que tenemos. Entonces, si nosotros hacemos superposición, deshabilitamos la fuente de 2 volts. Vamos a ponerle nombre a las fuentes.
Este va a ser voltaje 1 y esta fuente va a ser voltaje 2. Entonces hacemos nos digo B2 primero igual a 0. ¿Sí? Entonces, si B2 es igual a 0, ¿cómo es el circuito resultante? Ah, pues el circuito resultante es esto. Aquí tenemos B1. Si B2 es igual a 0, es un corto, ¿sí? Aquí salen las terminales de B2, ¿sí? Entonces, el voltaje del capacitor, pues observando, ¿qué es lo que hemos dicho acerca de un corto? Toda la corriente circula a través de ¿quién? De quien le oponga menor resistencia. Si es un corto, pues es un cablecito, entonces toda la corriente circula por aquí. Entonces, por lo tanto, al ser un corto, pues ya tenemos que el voltaje es igual a 0, y por lo tanto el voltaje del capacitor va a ser igual a 0 volts, ¿sí? Cuando B2 es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí ya nos damos cuenta que B1, que es la fuente de 8 volts, no le está suministrando energía a el capacitor, ¿sí? Al final, ¿sí? Esta fuente de 8 volts no tiene injerencia sobre el voltaje del capacitor, ¿sí? Ahora, si hacemos B1 igual a 0, todo esto que yo estoy haciendo son preguntas para la parte práctica que les tengo que hacer, ¿sí? Aquí tenemos B1 igual a 0, ¿sí? Entonces esta fuente, como observamos, pues sí proporciona corriente en ese sentido y también corriente en ese sentido, ¿sí? Al final de que ya el capacitor se cargó a su valor final, ¿sí? Nosotros hemos dicho, con base en lo que hemos observado de las ecuaciones, que el capacitor se comporta como un circuito abierto cuando ya se cargó a su valor final de voltaje. Entonces lo sustituimos por un circuito abierto, ¿sí? Y aquí tenemos los volts. Y esto representa el voltaje del capacitor en el instante cero. Y tenemos 10 kilos, ¿sí? Entonces podemos ver que todos los elementos están en paralelo. Entonces, BC de 0 vale 10 volts, ¿sí? Digo 2 volts. Al igual que el voltaje en el resistor de 10 kilos, también vale 2 volts. Entonces, con esto ya comprobamos lo que les comentaba en un principio, que por simple observación del circuito original, ¿sí? Por el simple hecho de estar en paralelo este con este, ya este voltaje de 2 volts está presente en el capacitor después de un largo tiempo, ¿sí? Cuando ya se comporta como circuito abierto. Y ya comprobamos que la fuente de 8 volts no tiene injerencia sobre el voltaje del capacitor. ¿Queda claro? Entonces ese voltaje de 2 volts se almacenó, es este. Sí, aquí se ve. Sí, entonces es esta parte. Sí. Entonces aquí está el tiempo t igual a 0.
Ahí está T igual a 0. Y el capacitor mantiene ese voltaje desde un tiempo pues, muy atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que nos interesa pues es saber cuál es el voltaje en el instante T igual a 0. ¿Sí? Recuerden que el capacitor pues de hecho se cargó como hemos visto para un tiempo más atrás, ¿sí? Lo que hizo es cargarse de esta forma, ¿sí? ¿Queda claro? Ese micrófono, ¿de quién es? Ese micrófono. Bueno, ese micrófono. ¿Ya lo apagaron? Bueno. Entonces ya hicimos la parte de encontrar las condiciones iniciales, ¿sí? Y ya llegamos hasta este punto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje inicial del capacitor? 2 volts, ¿sí? Es esto que menciona aquí. B de 0 o BC de 0, 2 volts, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se cierra el switch? ¿Sí? ¿Cuándo se cierra el switch? Apunten la página que es, para que ustedes ya la vuelvan a checar en su casa. En la página 329. ¿Cuándo se cierra el switch? Digo, cuando se abre el switch, que es en T igual a 0, la fuente de 2 volts queda deshabilitada. ¿Sí? Ya no proporciona voltaje, nada más queda en funcionamiento la fuente de 8 volts. Entonces, pues el circuito que vemos es la fuente de 8 volts, 10 kilos y 2 microfaradios. Entonces empezamos el análisis aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues también cómo, a ver, escuchemos. Ayer hicimos un ejercicio donde el elemento que almacena energía se deshacía de la energía, porque no había fuente de alimentación. Entonces veíamos, ¿sí? Una curva de ese tipo, así, como se deshacía en forma exponencial, ¿sí? Pero en este caso, pues tenemos, bueno, ahora sí que la fuente de voltaje de 8 volts sigue funcionando, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues estamos viendo cómo se vuelve a cargar, en este caso, a un valor mayor el capacitor, ¿sí? Un voltaje mayor, cómo se vuelve a cargar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cosas que ya hemos hecho muy sencillas. Sí, ya para el caso 2, cuando para T mayor a 0, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para T mayor o igual a 0, ¿sí? Este circuito pues ya lo conocemos, ¿sí? Ya sabemos de antemano que lo que va a salir es, porque lo que nos interesa saber es el voltaje del capacitor, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos a obtener esta ecuación más 1 entre RC por BC de T va a ser igual a 1 entre RC se multiplique a 8 volts, ¿sí? Esa ecuación ya la hemos visto, ya no hay que volverla a hacer, ya sabemos, ya para qué la hacemos otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que R, 10 kilos, C vale 2 microfaradios, tau, R por C, y eso me da un valor de 20 milisegundos. 5 tau, pues me da 100 milisegundos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver.
Entonces 1 entre RC me va a dar 50. Entonces la ecuación es este, 50 por 8, va a dar 400 aquí. Sí, porque 1 entre RC son 50. Y aquí los 2 litros son 50, me da 400. Ahora de aquí, recuerden lo que les dije ayer. Aquí tenemos señal de entrada, ¿sí? Entonces, al tener señal de entrada, la respuesta del capacitor va a ser igual a la respuesta natural más la respuesta forzada, ¿sí? Ayer nada más tenemos la respuesta natural porque veíamos cómo se deshace de la energía. Aquí como hay entrada, señal de entrada que son 8 volts, vamos a tener la respuesta forzada. Entonces la respuesta natural ya sabemos, bueno, ya sabemos que la ecuación característica ¿sí? Entonces tenemos que la raíz es menos 50, y por lo tanto la respuesta natural es igual a un valor K por E a la menos 50T, ¿sí? Y de allí, esa es la ecuación que manejamos. Entonces la respuesta forzada, ¿sí? Proponemos una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una constante a la entrada, ¿sí? La entrada pues es la constante 8, entonces proponemos otra constante que se llama C. Entonces sustituimos esto en 1, ¿sí? Entonces la derivada, como le hemos hecho, de la respuesta forzada más 50 veces la de forzada es igual a 400, ¿sí? Bueno, de aquí, pues estamos derivando la constante más 50 veces C, entonces es igual a 400. Entonces esto es 0 y C es igual a 400 entre 8, ¿sí? Esto es igual a 50, ¿sí? Sí, entonces ya con eso ya tenemos la respuesta completa. La respuesta del capacitor va a ser igual a K por I a la menos 50T más 50. Son 400 entre 50, ¿no? Sí, cierto, sí, 400 entre 50, correcto. 400 entre 50 son 8. Muy bien. Entonces aquí tenemos 8. Y entonces para calcular el valor de K nos vamos a las condiciones iniciales. Entonces evaluamos BC de 0 a ser igual a K por E a la 0 más 8. Y esto es igual a 2 volts, que son los 2 volts que tiene de condiciones iniciales el circuito. Ahí donde quedó. Esos 2 volts. ¿Sí? Aquí están. Entonces, por lo tanto, K es igual a 2 menos 8, ¿sí? K es igual a, ¿cuánto? A 6, ¿verdad? A menos 6, ¿sí?
Entonces el voltaje del capacitor va a ser igual a menos 6 a la menos 50T más 8 volts. Y ya. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta. Entonces esta ecuación, pues ya es esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación? Ah, bueno, nos dice lo siguiente. Ya sabemos que cuando t vale 0, ¿sí? Entonces tenemos 8 menos 6, pues son los 2 volts que tenemos aquí, ¿sí? En verdad es igual a 0, ya. Y ahí ya el capacitor empieza a cargarse. Después de 5 constantes de tiempo, desaparece este exponencial, ¿sí? Después de 5 aquí ya nada más nos queda el valor de 8 volts, que es a lo que se mantiene el voltaje del capacitor, aquí en 8 volts, ¿sí? Bueno, pero la pregunta, bueno, digo, el ejercicio pregunta, ¿cuál es el valor del voltaje del capacitor a los 50 milisegundos después de que el circuito, después de que el switch se abrió? Bueno, después de que el switch abrió, sí, a los 50 milisegundos, ¿sí? Nosotros tenemos que, ¿dónde estamos? 5 constantes de tiempo son 100 milisegundos, entonces 50 milisegundos, ¿sí? Tendremos que evaluarlo aquí. Entonces, BC de 50 milisegundos. BC de 50 milisegundos, que sería esto, ¿sí? Es igual a menos 6 e a la menos 50 por 0.05 más 8. Y esto me da... Son 7.5074, ¿sí? Aquí sería... a la menos 25. Bien, entonces ya todo esto ya me arroja que el voltaje a los 50 milisegundos pues va a ser 7.5074, ¿sí? Que sería a los 50 milisegundos 7.5 por acá, ¿sí? Y ese es el que tenemos aquí, ¿sí? Aquí está. Estamos... Aquí. 7.51 volts. 7.5074 volts. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, en ese instante de tiempo todavía no se carga al valor que se considera al 100% del capacitor, porque el capacitor se carga a los 100 milisegundos, entonces a los 50 milisegundos pues todavía le falta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir que a los 50 milisegundos se haya cargado 50%, no, porque esta es una carga exponencial, entonces no se corresponde, ¿sí? Nada más que llega a ese valor, ¿sí? Que sería, como dijimos, por acá, ¿sí? Así ya. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces aquí viene igual el caso del inductor, ¿sí? Aquí viene un inductor también muy sencillo, ¿sí? Y tenemos encontrar la corriente después de que el switch se cierra, después de que el switch se cerró en el circuito blanco. Bueno, la pregunta,
Pregunta para, a ver, aquí estamos viendo el ejercicio de todos. A ver, déjame hacer más pequeño esto. Porque así van a hacer las preguntas de examen. Julio Alberto, ¿qué es aquí? Aquí tenemos Julio Alberto M. Sí, profe. Bueno, a ver. Explícanos esta parte de la gráfica. Eso. Ahí está el ejercicio, ahí está toda la información. A ver, ¿qué comprendes por eso? ¿Qué entiendes? Bueno, ahí es porque, bueno, lo que yo entiendo es porque se puede decir que está abierto el circuito y por eso ahí no fluye corriente y a la hora que lo cierras el circuito se cierra y ya empieza a fluir corriente en todo el circuito. Incompleto. A ver. Miguel Ángel Ro. A ver, aquí estamos aquí. Miguel Ángel Ro. Romero Cabrera responde, aunque lo escribas, esto no te va a salvar de responder. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a ver qué escribes. Ya hice la pregunta. ¿Sí? Aquí está, esta es la pregunta. Explicar esta parte de la gráfica. Escuchamos. Escribe lo que tengas que escribir. Rápido, Romero Cabrera. Responde. Estás respondiendo lo mismo que el compañero anterior. Estamos hablando de elementos que almacenan energía, ¿sí? Alma Marcela Gozo, ¿de dónde provienes? Si es que estás aquí presente. ¿O a quién representas, Alma Marcela? Responde. A ver. López Hernández. Misma pregunta. José David López Hernández. Sí, profe. Responde. Es que igual creo que solamente comprendo que la gráfica empieza a partir de cero. A ver, Islas, ¿qué pasa? Dime.
Sí, hola, profesor. Bueno, yo lo que puedo ver en la gráfica es que el inductor tiene Permítame. Bueno, a ver, Islas, ahora sí. Bueno, Sí, ok. Lo que le decía es que lo que yo puedo notar en la gráfica es que bueno, la carga del inductor es no está cargado, pues. Se encuentra ajá. descargado ¿Por antes qué? de que corra la corriente en el switch. Sí, ¿por qué se encuentra descargado o por qué no tiene energía almacenada? ¿Por qué? Porque el switch, ¿qué? Está abierto. Exacto, entonces, a ver, la variable de interés es la corriente en el inductor, ¿sí? No estamos viendo corriente ni en el resistor ni en la fuente, no. A ver, lo correcto es decir, al ser de interés I de T, que es la corriente que pasa por el inductor y el switch está abierto, pues no circula corriente y por lo tanto no almacena energía. Entonces la energía almacenada desde menos 5 segundos, digamos un tiempo anterior hasta que se cierra el switch es cero, ¿sí? No hay energía almacenada. La energía almacenada es cero, ¿sí? Y eso es lo que se debe de responder de manera concreta. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Y ya cuando se cierra el switch, pues ya tenemos el circuito de abajo, ¿sí? Entonces, a partir de 0 amperes o 0 miliamperes, o como sean las unidades que nos dé la gráfica, ¿sí? A partir de ahí ya empieza a almacenar energía el inductor, aquí por eso se ve cómo almacena energía de forma exponencial, ¿sí? Hasta llegar a un valor máximo de energía. ¿Cómo calculamos ese valor máximo de energía? A ver, esa pregunta va para... A ver, ¿cómo calculo el valor final de la corriente que circula a través del inductor? Es decir, ¿cómo calculo este valor de aquí, en el círculo que puse al último? Sandra, ¿cómo se comporta el inductor final después de que ya almacenó toda la energía que puede almacenar? ¿Cómo se comporta el inductor? ¿Como un cable? Como un cortocircuito, ¿sí? Sí, como un cable, pero como un cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es un cortocircuito, en el circuito original, pues hacemos un dibujo, ¿sí? Donde ponemos cuando el inductor se carga a su valor máximo, se comporta como un cortocircuito.
Y por lo tanto, aquí dice 4 miliamperes. Y hay 1 kilo ohm. Entonces el inductor es un cablecito o un corto. ¿Sí? Aquí está. Y nada más manifestamos sus terminales del inductor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente del inductor? Pues observando el circuito, ¿sí? La corriente va a circular por quien le oponga menor resistencia, ¿sí? Entonces, aquí le pongo una resistencia de 1000, pues ya no va a pasar por ahí, ¿por dónde va a pasar? Pues por el cablecito, ¿sí? Entonces, con eso tenemos que ir el tiempo muy grande, tiempo ya, le pongo infinito, sí, porque estamos hablando de un tiempo que ya se cargó el inductor a su valor final, va a ser igual a 4 miliamperes, ¿sí? Porque se comporta como un corto. ¿Estamos de acuerdo? Y ese valor es el que tenemos aquí, ¿sí? Esta gráfica, pues ya es de resolver el circuito, que ya sabemos cuáles son las ecuaciones que nos van a salir, etcétera, etcétera. Entonces, así, como estamos aquí, así van a ser las preguntas, ¿sí? Prácticas. A ver, ¿por qué? Explícame esta parte de la gráfica, explícame esta parte de la gráfica. O sea, hay infinidad de preguntas que puedo formular. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, nada? Aquí, a ver. Ahí está el ejercicio. Dice, ahí dónde está. No, pero este es más general y algo más. También. Bueno, a ver, aquí vamos a ver este rollo. Aquí no vamos a formular ecuaciones, sino lo que se trata es entender las gráficas y cómo está funcionando el circuito. Aquí está, dice, la figura 8311, que es esto, de aquí. Sí, porque después de esto ya pasamos a circuitos de segundo orden, ya se complica la existencia. Dice la figura 8.311. Muestra la gráfica, ¿sí?, del voltaje a través del inductor. Voltaje a través del inductor. Voltaje, ¿eh? Dice, determina la ecuación, bla, 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 determina la resistencia R y determina la ecuación que representa la hora. Bueno, a ver. ¿Qué me pueden decir acerca de esta gráfica? Alguien, nada más por observarla. Eso es lo que a mí me interesa saber, si han aprendido algo o no. Que me la interprete, eso es lo que estoy pidiendo. Interprétenme esta gráfica de este circuito. Ahí está toda la información aquí, ¿sí? Aquí está el switch, aquí está la información. Aunque este valor de R no tenga valor, ustedes saben interpretar, me pueden decir qué está sucediendo aquí. A ver, rápido. Profesor, bueno, podemos ver que para las condiciones iniciales, antes de que inicie, está en cero, está descargado. Ahí otra vez si me deja ver la imagen. Y entonces cuando se hace está inicial como un interruptor abierto donde tenemos T0, pero una vez que comienza a correr el tiempo, se cierra y corre el voltaje y al mismo tiempo la corriente. Entonces, a ver.
A ver qué pasa antes de T igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? Es un interruptor abierto Sí, y pero no ¿cómo se corre comporta? hacia el inductor, no corre, ¿Qué? A ver, ¿qué dijiste? A ver, no entendí. no corre voltaje de la fuente de 6 volts. Ajá, pero ¿qué El pasa con la de inductor 12? ¿Y la de 12? está conectada con una resistencia y en paralelo al nodo. Con dos resistencias en serie está conectada. Ay, a ver. Alguien que le ayude. Gracias. Es que no quiero esas respuestas. Quiero que me digan, a ver. Quiero que me digan, bueno, el inductor, como tiene su variable de interés, que es la corriente, sí, el inductor se cargó a tal valor. Pero lo que pasa con el voltaje del capacitor es lo siguiente, del inductor es lo siguiente. Ya me empiezan a explicar, eso es lo que quiero que hagan. A ver, alguien. ¿El capacitor ya estaba cargado? No, inductor. No, por eso no, a mí no me preguntes eso. Ahí está la información, No, ahí está la gráfica. No, pues si me preguntas eso, yo estoy respondiendo. Allí está la T gráfica. igual a 0. Aquí miren, fíjense, aquí viene, si ustedes se dan cuenta, esta parte de la gráfica nos dice algo, ¿sí? Y luego, de aquí para acá, menor a 0, ¿sí? Y eso es lo que quiero que me expliquen. Para Profesor, empezar, entonces la corriente que pasa por el inductor es cero debido a que es absorbida por los dos resistores. no, La fuente de 12 volts. no, a ver, fíjense, Ajá. estamos graficando voltaje aquí, Y el voltaje, claro. ¿sí? Ustedes tienen que decirme por qué vale 0 aquí, por qué vale 0. Eso es lo que estoy preguntando en primera instancia. Y luego ya la segunda pregunta es si para esta parte, para t mayor o igual a 0. Bueno, entonces el voltaje sería absorbido por los resistores y ya no pasa voltaje al inductor. No. Ok. A ver, fíjense. Hacer un snapshot. Déjame borrar esta primera. Ahí está, ¿sí? Dice que en t igual a 0, a ver, yo estoy explicando muchas situaciones y todos lados los ejercicios son diferentes, ¿sí? Dice que para t menor a 0, ¿sí? T menor a 0, el switch está cerrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que tenemos que interpretar en primer lugar en el circuito.
Entonces aquí hay una fuente de 12 volts, resistor de 5. Si está cerrado el switch, pues entonces esta fuente está suministrando también energía al circuito, ¿sí? Y aquí tenemos 6 volts. Aquí tenemos un valor de R que no sabemos. ¿Sí? Bueno. La variable de interés siempre es la corriente. Sí, la corriente a través del inductor. Pero ahorita me están dando la gráfica del voltaje en el inductor. Bueno. ¿Qué es lo que pasa en el circuito? ¿Sí? Pues pasa lo siguiente. Ahorita nada más queremos interpretación. Esta fuente de 6 volts, por estar en paralelo con el resistor R y el inductor de 4 Henrys, ¿sí? Ya por ese hecho, ¿sí? Ya por ese hecho, el voltaje de aquí a aquí, pues también es 6 volts. Ya lo demostramos hace rato, ¿sí? Está en paralelo, bueno, ya es el mismo voltaje de los elementos que se encuentran en paralelo, y ya. Bueno. ¿Eso sí nos queda claro o no? Bueno, ahora, el inductor, cuando se carga a su valor máximo de corriente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? Cuando el inductor se carga a su valor máximo de corriente, se comporta como un cortocircuito. ¿Sí? ¿Si nos queda claro o no? Eso. Sí, profe. Bueno. Entonces, en ese momento, ¿sí? Aquí el inductor ya después se comporta como un corto. ¿Sí? Y son 6 volts. Aquí tenemos R. Entonces ya, el inductor va a almacenar una corriente que todavía no sabemos el valor de voltaje. ¿Sí? ¿Se me explicó? Ahora todo se me explicó, ¿no? Entonces el inductor, ¿sí? Se comporta como un corto y él ya va a almacenar energía, ¿sí? De alguna manera. Entonces su gráfica de corriente del inductor, bueno, basándonos en esta gráfica que tenemos al lado, ¿sí? Aquí le podemos poner el instante 0, aquí 0.2, ¿sí? Entonces el inductor, la corriente o el valor final, ¿sí? Como no sabemos el valor de T, entonces la corriente en 0 va a ser igual a 6 volts entre el valor que tenga R, ¿sí? Entonces ese va a ser el valor final al cual se cargó la corriente del inductor. Entonces vamos a tener, ya saben, una línea así. Entonces, ¿cuál es el valor aquí? 6 volts entre el valor de R. Recuerden que un tiempo más atrás, pues el inductor se cargó de esta forma, así, de forma exponencial, ¿sí? Entonces el inductor, antes del 0, pues ya, se supone que llegó a su valor máximo y así se mantiene. ¿Cuál va a ser su valor de corriente? Pues ese. ¿Sí? Aquí.
Porque la corriente que pasa en el inductor pues es dividir 6 volts entre el valor de R. ¿Se me explicó? Y ese es el valor de corriente que circula por esta rama. Bueno, entonces así tendrían que responderme esa parte de la pregunta, ¿sí? Ahora, como el inductor en ese mismo instante de tiempo o instantes de tiempo que son estos, ¿sí? Pues ya se cargó su valor máximo, ¿sí? ¿Cómo se comporta el inductor? Como cortocircuito, y por esa razón aquí el voltaje a través del inductor, ¿cuánto es? 0, pues es un corto. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje a través de un cablecito es 0. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí me explico o no? Sí, profesor, gracias. Entonces, esa es la respuesta, ¿sí? Tiene un valor de corriente que circula antes de t igual a 0, sí, un valor constante ya. Pero, sin embargo, el voltaje es 0. ¿Por qué? Porque se comporta como un cortocircuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya para mañana me acaban de explicar la segunda parte y ya encuentran, a ver, apunten, estamos, bueno, ahí viene resuelto, pero de todos modos, ¿sí? En la página 336, ¿sí? Viene resuelto, sí, viene resuelto. Bueno, con base en en lo resuelto ya me explican esta gráfica para mañana. Bueno, hoy estamos a 28. Pizar. Presente, profe. Misael Ávila. Presente. Cervantes, Galicia. Adolfo Cisnés. Presente. Cruz Ramírez. Presente, profe. Vicente. Presente, maestro. Islas. López. Presente. David López. Presente. Edwin. Alberto Mesa. Presente, profe. Mitsu. Presente, profe. José Quirós. César Reyes. Presente, profe. José Rodríguez. Presente, profesor. Ángel Romero. Sánchez Farías. Presente, profesor. Sandra. Presente. Y Luis Santiago. Bueno, entonces, Profesor, le escribieron en el chat. ¿quién? Ángel Romero. Miguel Ángel Romero Cabrera. A ver, ¿dónde está? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Es de los últimos. ¿El 19? Sí. Bueno, entonces, para mañana, eso sí. Ya tienen que entender bien esto, ¿sí? Cómo se cargan, cómo se interpretan esas ecuaciones, porque ya vamos a pasar a los circuitos ya donde hay combinaciones de capacitor e inductor, y esos ya son de segundo orden. ¿Queda claro? Entonces, mañana proseguimos. Este libro, pues, trae muchos ejercicios también resueltos, o pueden checar el que ya les había dicho, que está en español, ¿sí? Que es este. Este, ¿sí? Este. Entonces, en la página 330 es donde ya viene lo que estamos viendo, bueno, más adelante. Esto, no, tienen los de segundo, ¿sí? Sí, en la 330 para atrás vienen estos, porque aquí ya tenemos combinaciones de RLC, ¿sí? Y aquí las ecuaciones ya se vuelven de segundo orden y más difíciles de entender, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Bueno, profe. entonces mañana nos vemos. Hasta luego, profe. Sí, nos vemos.